tal? Buenas tardes, bienvenidos a este martes 13 de noviembre. El día de hoy en la materia de filosofía vamos a ver el tema de las corrientes filosóficas. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñanos. Muy bien, vamos a empezar con la introducción. Nos dice que la filosofía pues, es una agrupación que abarca diferentes pensadores, los cuales comparten las mismas ideas, tendencias o pensamientos. Entonces, dentro de todo eso, de las corrientes filosóficas, entonces, donde han participado diferentes personajes a través de la historia, ¿no? Con la idea de resolver esas preguntas que yo pienso que todos nos hemos hecho en alguna parte de nuestra vida. Entonces, nos dice que todos ellos tienen en común una manera de pensar o hacer filosofía, a través de la cual pretenden dar respuestas a preguntas sobre el hombre, el mundo que los rodea y su propia vida, que en cierta manera dentro de nuestro preexistir, nuestro crecimiento, desarrollo, nos vamos preguntando diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, esas preguntas pues se han ido resolviendo a través de los años. Entonces, pero también surgen otras dudas. Y muchos de nosotros quizás nos hayamos preguntado cómo surgió el mundo, si este tiene un principio y un final, cómo conocemos la realidad, ¿existe realmente lo que vemos? ¿Qué determina nuestro comportamiento? Entonces, siendo un poquito crítico, reflexivo, pues nos podemos a pensar, ¿no? A cuestionarnos el porqué de las cosas. Entonces, algunas de esas cuestiones son compartidas por diferentes pensadores a lo largo de la historia, pero existen dos figuras que constituyen los pilares de la filosofía occidental, que son Platón y Aristóteles. Su pensamiento es decisivo en algunos filósofos y escuelas filosóficas posteriores, y aún sigue vigente hasta nuestros días. Entonces, conozcamos a continuación las 20 corrientes filosóficas más importantes, atendiendo también a sus principales representantes. ¿Cuáles fueron las aportaciones de estos autores? Entonces, como número 1 tenemos al idealismo, que este es un conjunto de corrientes filosóficas que han estado presentes a lo largo de la historia de la filosofía, y su origen se remonta a Platón, pero su desarrollo abarca buena parte del siglo XIX. Los filósofos idealistas sostienen que la base de la realidad es el pensamiento y que la materia es una proporción del mismo. Aquello que percibió son ideas de mi mente y no lo percibo. Si no lo percibo, pues nos decía que no existía, ¿verdad? Entonces, el idealismo ha tenido diferentes bifurcaciones que se conocen como idealismo objetivo, idealismo subjetivo, idealismo trascendental e idealismo alemán. Entonces, sus representantes, pues decíamos que era Platón en el caso objetivo, Hegel el objetivo también, Descartes subjetivo, Hegel subjetivo, Kant trascendental y Schelling alemán. En el número 2 tenemos el realismo. Esta corriente nos dice que podría considerarse la antítesis del idealismo, que sería el lado contrario. Este movimiento defiende la existencia de los objetos independiente de la conciencia que lo observa, y sus representantes fueron Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. El 3, el escepticismo. Esta corriente se fundamenta en la duda. Para los pensadores escépticos, la razón y los sentidos carecen de fiabilidad, por lo que no existe nada que se pueda afirmar o negar con firmeza. Así que estos pensadores dudan de todo, de la validez de los juicios, de la capacidad humana o de los valores externos. Sus representantes fueron Pirrón, Timón, el xilógrafo y Sexto Empírico. Tenemos el cuarto, el dogmatismo. Esta corriente nos dice que tiene lugar en el siglo 7 y 6 antes de Cristo, y se opone al idealismo y al escepticismo.
El dogmatismo se sustenta en la posibilidad de la razón humana en conocer toda la verdad e interpretar la realidad. Para ello se fundamenta en la aceptación de dogmas, sin aceptar cuestionamientos de los mismos. Entonces, sus representantes del dogmatismo fueron Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Pitágoras y Parmínides. La siguiente corriente filosófica es el relativismo. Este se inicia de la mano con los sofistas. Niega la existencia de verdades absolutas e independientes del hombre. La verdad, al igual que defiende el subjetivismo, depende del individuo que la experimenta y también de los diferentes factores externos que influyen en el conocimiento. El relativismo considera que todas las formas de conocer el mundo tienen la misma validez. Tenemos la siguiente corriente filosófica, que es el subjetivismo. Ese surge en la antigüedad y toma como punto de partida al individuo en tanto que sujeto. Este depende de cada individuo, por tanto la verdad o la falsedad de los juicios dependen del sujeto que conoce y juzga. Entonces, siendo esto así, no asume verdades absolutas o universales. Los representantes de esta corriente filosófica fueron Protágoras, Gorgias de Leontinos y Nietzsche. Tenemos la siguiente corriente filosófica, el empirismo. Esta surge paralelamente al racionalismo. Se fundamenta en la experiencia como origen de todo conocimiento. Para los empiristas, los límites del conocimiento se encuentran en la propia experiencia, ya sea externa o interna. Entonces, fuera de ella solo existe la especulación. El empirismo se puede remontar a los sofistas y epicureos. Sin embargo, se desarrolla en la modernidad y los representantes de esta corriente filosófica fueron Locke y Hume. El siguiente, tenemos el racionalismo. Este se fundamenta en que la razón es el origen del conocimiento, no la experiencia, como defiende su corriente coetánea, el empirismo. Es decir, solo podemos considerar como cierto aquello que parte del propio entendimiento. El racionalismo surge en el siglo VII de la mano de Descartes, quien trató de buscar un saber verdadero elaborado desde la razón. Entonces, él cree en las cosas reales, de cómo surgen y trata de averiguar, de saber la verdad. Entonces, aquí incluyen todo lo que son los saberes y los representantes fueron Descartes, Leibniz y Spinoza. Tenemos la siguiente corriente filosófica, que es el criticismo. Esta corriente la inicia Immanuel Kant con su obra Crítica de la razón pura y aparte, en gran medida para solucionar la dicotomía surgida entre el racionalismo y el empirismo, que sería la razón y la experiencia. Entonces, se pretende fijar los límites del conocimiento. Esta doctrina busca demostrar que el conocimiento parte de la experiencia, pero que necesita de la razón para poder completarse. En este sentido, el criticismo da especial importancia al sujeto en el acto de conocer frente al objeto, como si lo hacen el racionalismo y el empirismo. Para el criticismo es el sujeto quien crea al objeto, la realidad. Y su representante pues fue Immanuel Kant. Tenemos el siguiente, el pragmatismo. Esta corriente filosófica nos dice que tuvo lugar en Estados Unidos e Inglaterra y surge de la mano de Sanders Peirce. Este movimiento pretende relacionar el significado de las cosas con la evidencia. Para ello se limita la experiencia sensible y deja al lado la metafísica. Los pensadores pragmáticos entienden que no hay verdades absolutas y que el conocimiento lo da la experiencia.
El pragmatismo defiende como verdadero aquello que es útil, es decir, el criterio para juzgar la verdad se fundamenta en los efectos prácticos. Entonces, es a través de cómo se realizan las cosas que van adquiriendo ese tipo de conocimiento y experiencias a través de la práctica. Sus representantes fueron Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. Tenemos el siguiente, que es el historicismo. Esta corriente filosófica nos dice que surge de la mano del pensador William Dilthey, según lo cual la historia tiene un papel fundamental para comprender la naturaleza humana y la sociedad. La historia es el punto de partida para entender cualquier fenómeno social, cultural o político. Entonces, de esa manera nos basamos en los antecedentes para saber el punto de partida de todos los desarrollos sociales a través de la historia. Sus representantes fueron William Dilthey y Eduardo O. Gorman. El siguiente, tenemos la fenomenología. Este abarca diferentes disciplinas. En el siglo XX surge como corriente filosófica y su método parte de la no suposición de nada. Es una de las más recientes y nos dice que pretende describir objetos o fenómenos de manera consciente, sin atenerse a presunciones o preconceptos. Entonces trata de ver la realidad de las cosas. Sus representantes fueron Edmund Husserl, Jan Patočka y Martin Heidegger. El siguiente tenemos el existencialismo. Esta corriente filosófica es de las más destacadas del siglo XX. Uno de los principios básicos de la existencia procede a la esencia y se centra fundamentalmente en el análisis de la condición humana. Entonces, este no tiene una naturaleza establecida, tiene la libertad de hacerse a sí mismo, puede decidir a cada momento, así va construyendo su esencia. Son nuestros actos quienes determinan quiénes somos y el significado de nuestras vidas, es decir, hacia dónde vamos. Sus representantes fueron Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Karl Jasper, Jean-Paul Sartre y Henry Bergson. El siguiente, tenemos el positivismo. Esta corriente filosófica surge para dar respuesta a los nuevos cambios acaecidos con la revolución industrial y su mayor representante fue Comte. Recordemos que en la era de la revolución industrial pues fue un cambio masivo de las sociedades donde muchos grupos se establecieron en las principales ciudades y fue donde empezaron a crecer las grandes ciudades, los grandes asentamientos que le dieron paso a la revolución industrial. Entonces, esta doctrina se fundamenta en los hechos, en la experiencia y no en ideas abstractas. Por ello, defiende el papel de las ciencias naturales, cuyo método puede ser trasladado al estudio de la sociedad. Los filósofos positivistas atienden exclusivamente a hechos que puedan ser comprobados científicamente y a los resultados de la experiencia. Dejan a un lado las afirmaciones abstractas y metafísicas. En este caso, pues se basan a través de la observación y la experimentación. Entonces, a través de eso, pues pueden tener resultados donde finalmente se puede llegar a una conclusión. Sus representantes fueron Auguste Comte, John Stuart Mill, Richard Avenirius y Herbert Spencer. Tenemos la siguiente corriente filosófica, el estructuralismo. Es uno de los movimientos teóricos más influyentes del siglo XX y surge en Francia en la década de los 60. Ha tenido gran recuperación en diferentes campos del conocimiento, entre ellos lo que es la filosofía. Propone un método de análisis basado en el estudio de la independencia e integración de partes dentro de un todo. Consiste en el estudio de las unidades mínimas que constituyen la estructura de fenómenos
que van relacionados y que existen entre estas. Sus representantes fueron Roland Barthes y Jean Baudrillard. Tenemos la siguiente corriente filosófica, que es la escolástica. Esta surge y se desarrolla en Europa occidental entre el siglo XI y el XV. Los pensadores escolásticos trataban de conciliar la razón con la fe, manteniendo a esta última siempre por encima de la anterior. Con ello pretendían demostrar que no hay incompatibilidad entre teología y filosofía. Entonces, esta filosofía se enseñaba en las universidades durante la Edad Media y de ella surgieron diferentes posturas que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos la dialéctica, que esta nos dice que la fe debe ser demostrada y analizada por la razón. La siguiente era la antidialéctica, lo contrario, decía que la fe es la única fuente de sabiduría. Y la siguiente tenemos a la posición intermedia, nos dice que la fe y la razón son distintas, pero ambas convergen en la verdad. Entonces, sus representantes de estas corrientes filosóficas fueron San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino y Jean Duns Scoto. Tenemos la siguiente corriente filosófica, el cinismo. Esta fue fundada por Antístenes alrededor del año 400 a.C. Se caracteriza por su carácter ascético y busca encontrar la felicidad fuera de las cosas efímeras, como puede ser el lujo o el poder. Esta se consigue mediante la virtud, llevando una vida simple y alejada de las conversiones sociales. Los representantes de esta corriente fueron Antístenes y Diógenes. La siguiente corriente filosófica, llamada epicureísmo, es una corriente iniciada por Epicuro de Samos. Esta se realizó o se desarrolló en el año 341 al 270 a.C., que considera que la sabiduría consiste en aprender a dominar bien los placeres con el fin de no ser dominado por ellos. En este sentido, el objetivo de las personas reside en alcanzar el bienestar a través del cuerpo y de la mente, para de esta forma lograr la ausencia de la turbación, que sería la ataraxia. Sus representantes del epicureísmo fueron Horacio, Lucrecio Caro, Metrodoro de Lapsaco y Zenón de Sidón. Tenemos también lo que es el estoicismo. Esta corriente filosófica se centra en el ideal del ser humano. Confía en un ser autárquico. Esta sabiduría radica en la capacidad que tiene el ser para alcanzar la facilidad sin necesitar nada ni a nadie. Aquel que consigue esto de forma autosuficiente sin necesitar bienes materiales será un sabio. Entonces, el estoicismo tiene como fundador a Zenón de Sitio. Sin embargo, esta abarca tres etapas distintas. Tenemos el antiguo, que va desde el siglo IV al XI. Tenemos el medio, el siglo II, y el nuevo durante el Imperio Romano. Sus representantes fueron Zenón de Sitio, Posidonio y Séneca. Y en el número 20, dentro de las corrientes filosóficas, tenemos al humanismo. Entonces nos dice que este movimiento intelectual que se da en los siglos XIV y XV durante el Renacimiento, pues esta filosofía se da en un periodo transitorio de entre la Edad Media y la modernidad. Entonces, para los humanistas el ser humano es el centro de la naturaleza, por ello pretenden comprender cómo actúa esta
y sus pensamientos y capacidades para dar un sentido racional a la vida. Sus representantes de la corriente filosófica del humanismo fueron Leonardo Bruni, Marsilio Ficino y Erasmo de Rotterdam. Entonces, ahora en la línea del tiempo de las corrientes filosóficas tenemos que han ido surgiendo a lo largo de grandes periodos en los que la historia universal o antigüedad, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Entonces, todos estos pensadores filosóficos pues existieron desde antes de Cristo y fueron desarrollándose diferentes ideas, diferentes pensamientos que hoy en día conocemos. Entonces, en estas líneas de tiempo leídas, que a continuación vamos a leer de izquierda a derecha, aparecen las corrientes filosóficas explicadas anteriormente, ordenadas de manera cronológica. Entonces, aquí tenemos la imagen de cómo estas fueron surgiendo de izquierda a derecha. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la primera, el dogmatismo. Tenemos el subjetivismo, relacionismo, cinismo, epicureísmo. Por ejemplo, aquí tenemos en la Edad Media la escolástica, en la era del Renacimiento tenemos el humanismo, en la Edad Moderna ya podemos aquí observar el racionalismo, empirismo y de igual manera en la Edad Contemporánea, que abarca desde el siglo XIX hasta hoy en día, tenemos el idealismo, criticismo, positivismo, pragmatismo, fenomenología y el estructuralismo. Entonces, todas estas corrientes filosóficas fueron desarrollándose a través de varios años y que hoy en día nosotros podemos apreciar. Muy bien, pues igual la clase la van a poder observar en la plataforma de Classroom. Si tienen alguna duda, igual ahí me pueden comentar. Muy bien, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima clase.